Hola, bueno, les hago este video rapidito para que vean cómo va a ser la prueba. El tema es Present Perfect, que es el mismo tema que venimos trabajando hace tiempo y que fue el mismo del trabajo práctico, pero los ejercicios son un poco diferentes. Un repasito rápido de Present Perfect, cómo se arma. Yo acá puse affirmative y negative y es básicamente el sujeto, ¿sí? Lo pongo acá arriba. Sujeto más el auxiliar más el verbo en pasado participio. ¿Dónde encuentro el verbo en pasado participio? En la cuarta columna de la lista. ¿Sí? Esto es para una oración afirmativa. Ahora acá hago la diferenciación porque según de quién yo esté hablando es el auxiliar que voy a usar. Si yo lo de I, we, you o they, mi auxiliar va a ser have para el afirmativo, haven't para el negativo. Y luego va el verbo en el pasado participio, o sea, como en la cuarta columna. Cabe destacar que en presente perfecto siempre va el verbo como en la cuarta columna. Siempre. Afirmativo, negativo, preguntas, siempre va como en la cuarta columna. Y para he, she, el auxiliar va a ser has, y si es negativo, hasn't, ¿sí? Más el verbo en pasado participio, ¿sí? Para la forma interrogativa, empieza con el auxiliar, have o has, según la persona también, respetando las mismas personas, los mismos sujetos. Luego voy a poner el sujeto y luego voy a poner el verbo en pasado participio, o sea, como en la cuarta columna de la lista de verbos. Y para las respuestas cortas, es como siempre la estructura. Se pone yes o el pronombre personal, ¿sí? Para reemplazar al sujeto, y se termina con el mismo auxiliar que se preguntó. Si pregunto con have, contesto con have, y si pregunto con has, contesto con has. Y para la respuesta negativa, luego viene el pronombre personal, luego, para terminar, termino con haven't, si pregunté con have, o hasn't, si pregunté con has. Estamos, siempre hay que respetar el auxiliar en pregunta y respuesta, ¿sí? Bueno, ese es rapidito el repaso del Present Perfect. No es largo, no es algo eterno. Ahora vamos a cómo van a ser los ejercicios de la prueba. Acá me salió algo desprolijo. El ejercicio de la prueba se van a encontrar con una pregunta y su respuesta. Pregunta y respuesta. Yo te doy una expresión de tiempo, ¿sí? De ever, never, just, already, yet. Te doy una palabra de esas y te doy el verbo al final, ¿sí? Siempre va al final. Este quedó acá porque iba acá en realidad, pero quedó acá abajo. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que completar la pregunta con presente perfecto, ¿sí? Y luego responder. Pero las respuestas no van a ser cortas, sino que van a ser una respuesta ya sea negativa, como una oración negativa, o como una oración afirmativa si la respuesta es yes. Ahora vamos a ver más claramente el ejemplo. Por ejemplo, acá dice, espacio, Susie to England. Yo acá tengo que armar la oración, ¿sí? Dijimos, auxiliar, para Susie va a ser has, porque es ella, ¿sí? Y ahora yo tengo que pensar dónde voy a poner el ever, ¿sí? Y el verbo que va en pasado participio. Been, lo busco en la lista, been. Ahora, ¿dónde va el ever? El ever va delante del verbo principal. Has Susie ever been to England? No. She, y ahora esta respuesta va a ser negativa. She hasn't. Y acá tengo que responder con el verbo to be y la palabra yet. La palabra yet va al final siempre, es la única de todas que va al final. Entonces es fácil para colocarla porque yo sé que en este espacio voy a poner yet. Y el verbo, y va después, en la oración negativa, el verbo va después del auxiliar. Fíjense, me quedó, no, she hasn't been there yet. Quiere decir, ¿ha estado Susie? En castellano suenan en distinto orden las palabras. ¿Ha estado Susie alguna vez en Inglaterra? No, ella no ha estado allí aún. ¿Ok? Fíjense, la estructura de la oración negativa es primero el sujeto, luego el hasn't y luego el pasado participio. Es lo que tenemos acá. Como les dije antes, no es una respuesta corta, ¿sí? Sino que es otro tipo de respuesta. Empieza con el no, lo que a mí me indica que acá yo voy a poner una respuesta, una oración negativa. Si es una oración completa, no es una respuesta corta, ¿por qué? Porque la oración corta
termina, la oración corta, termina, ay, no estaba enfocando. La oración corta, la pregunta corta, termina con el has o el have. En cambio acá, ¿sí? Es una oración en negativo porque me aparece el verbo y aparece el resto de la oración, ¿ok? Bueno, segundo ejemplo, ¿sí? Otra vez otra pregunta y al final la palabra yet y el verbo play. Otra vez, the boys es el sujeto, es como decir ellos, ¿sí? Entonces va a ir con have. Auxiliar, sujeto, verbo en pasado participio. Entonces, auxiliar para los chicos, o sea, the boys have. El verbo play en pasado participio, cuando lo busquen en la lista de verbos van a ver que es regular, ¿sí? O sea que va con ed. Have the boys played any match yet? ¿Sí? Yo sé que yet va al final siempre. En negaciones y en preguntas. Toda esta teoría de cuando se usa el ever, qué quieren decir, todo eso está en la fotocopia. En la prueba no van a poder usar fotocopia, ni celular, ni nada. Solo la lista de verbos. Así que bueno, es como que hay que estudiarse las estructuras de memoria y dónde van las palabras de memoria también para poder ubicarlas en el espacio, por lo menos. Si no se acuerdan qué quieren decir cada una, por lo menos tener claro en qué lugar van cada una. Have the boys played any match yet? Pregunta si los chicos ya han jugado algún partido de fútbol. Y dice, yes, they. Y acá me pide que complete con already y el verbo win. Bueno, esto es una oración afirmativa, o sea que voy a poner have. Already, ¿dónde va? Va delante del verbo principal. They have already. Y este verbo lo tengo que pasar a pasado participio. Lo busco en la lista, es con O. They have already won 3 matches. Esto quiere decir, ellos ya han ganado 3 partidos. Bueno, espero que les sirva. Y bueno, hay que estudiar. Suerte.